Cuando me digas cuando estés. Es el izquierdo. ¿Ya estás listo, Dante? Sí. Bueno, entonces, buenas tardes, compañeros y profesor. Entonces vamos a continuar con este tema, que es la transformada de Fourier y transformadas simples de la función. Entonces, empezamos suponiendo que nuestra función se encuentra dentro de este espacio, L1, y bueno, ya sabemos, la notamos por F gorrito o por esta notación, la transformada de Fourier de F, definida como una función de esta forma, y bueno, está definida con la integral de estas dos funciones, ¿no? Como ya hemos visto. Entonces, tenemos primeramente la transformada de Fourier, que es lineal. Y bueno, nos dice que la transformada de Fourier de la suma de estas dos funciones F1 y F2 viene siendo la suma de las transformadas de Fourier. Ah, igualmente, la transformada de Fourier de una función f, o f1 como escribí aquí, multiplicada por una constante, es igual a la transformada de Fourier de la función en cuestión, multiplicada por la constante lambda, ¿no? Y bueno, esto sale inmediatamente de la propiedad lineal de la integral, ¿no? Para el caso de la suma, bueno, aquí sustituimos en la definición de transformada de Fourier, y bueno, por la propiedad lineal de estas, bueno, por definición de estas suma de funciones, esto queda de esta forma. Y bueno, aquí la integral, la propiedad lineal de la integral, se pueden como distribuir, ¿no? Así es. Y ya, cada uno de estos es, por definición, la transformada de Fourier de F1 y F2, respectivamente. Para el caso de el producto por un escalar, pues es lo mismo, ¿no? Como el escalar no depende, bueno, pues es un escalar, no depende de nuestro parámetro X. Sale de la integral y ya se tiene inmediatamente esta parte. Bueno, ahora vamos a ver los desplazamientos de la transformada, bueno, la transformada de Fourier y los desplazamientos de la función. Es decir, ¿qué pasa si desplazamos nuestra función f sobre la recta real? Esto, pues aquí tenemos dado un número s en los reales para hacer ese dicho desplazamiento. Entonces vamos a tener que la transformada de dicho desplazamiento va a ser la transformada de f por este otro factor, esta exponencial. Esto sale por, ¿lo puedes poner ahorita? Sí. Simplemente haciendo un cambio de variable, tomamos nuestra nueva variable como el desplazamiento, x menos s, y luego pues vamos a aplicar propiedades de la exponencial y propiedades de la integral. Es decir, bueno, aquí el primer renglón es simplemente lo que tenemos, bueno, lo estándar. Bueno, nuestra variable original, ¿no? Luego en el siguiente renglón hacemos el cambio de variable. Y igual a x menos s, pero en la exponencial, como tenemos simplemente x, pues tenemos que despejar. X va a ser y más s, entonces lo ponemos en la exponencial y al aplicar que la exponencial y la suma es el producto de las exponenciales, nos va a salir esta exponencial e a la menos i 2pi xi por s dentro de la integral. Aquí nos saltamos ese pasito para ahorrarnos espacio. Y entonces, como esa es una constante, podemos sacarla de la integral, lo que dice la propiedad homogénea de la integral, y nos va a quedar este producto, la exponencial por la integral, que no es otra cosa que la transformada de nuestra función. Aquí, bueno, aquí como comentario, según yo aquí debería faltar aquí también la exponencial, solo Ajá. que en los apuntes también viene así. Esto, Obviamente yo cometí un error. sí, sí, eso se nos... Bueno, ya lo he visto, pero se me pasó ponerlo.
Entonces aquí el resultado en realidad es e a la menos 2 y sí por s por la transformada. Entonces, pues simplemente salen estos resultados simples por propiedades que tenemos de la integral y de la exponencial. Entonces, continuamos. Ok, entonces ahora la transformada de Fourier de la función reflejada. Tenemos la función g que definimos de esta forma como f de menos x. Y entonces su transformada g de g va a ser la transformada de f evaluada en menos xi. Y bueno, esto se hace haciendo el cambio de variable y igual a menos x. Entonces aquí bueno, tenemos la integral sustituyendo esta ¿cómo se llama? Función. Y ahora hacemos el cambio de variable, ¿no? Aquí es vas a ser y, aquí va a ser menos y, menos y, menos lo pegamos aquí en xi. Y bueno, creo que por aquí falta un menos la integral, a un signo menos. Pero ahí tengo dudas si la integral, bueno, ese menos, este, como tenemos un resultado que dice que la integral de a b de una función es igual a menos la integral de b a a, o sea, con los límites de integración intercambiados. No sé si ahí ese signo menos se lo coma la integral, por así decirlo. Y, ajá. Muy bien, sí, sí, es una manera correcta de pensar. Otra manera correcta pueden pensar que están haciendo cambio de integral con medida y usan el teorema de cambio de variable donde debe aparecer el módulo del jacobiano. Como el jacobiano es solamente la derivada, en este caso es igual a menos 1, su módulo es igual a 1 y aparece 1. Okay. O pueden pensar que la medida de Lebesgue es invariante bajo multiplicación por menos 1. Si tenemos un conjunto A y lo multiplicamos por menos 1, tenemos el conjunto menos A y la medida del conjunto menos A es igual a la medida del conjunto A. Okay. Esta propiedad primero se demuestra para los intervalos y luego se extiende a conjuntos más complicados. Y también se puede decir que de esta propiedad sale que cuando hacemos el cambio de variable no se cambia la integral. Ok. Algo así. Ok, muy bien, sí. Entonces hay varias maneras de razonar, pero dan el mismo resultado. Ok, sí, muchas gracias por eso entonces. Y bueno, entonces, entonces ya esta integral, por definición, viene siendo la derivada de la transformada de Fourier de la función f, evaluada en el xi. Ahora, bueno, la transformada de Fourier de la función dilatada. Es decir, tenemos nuestra función f y aquí, bueno, tenemos un lambda mayor que 0. Entonces va a ser dilatada porque vamos a tomar nuestra función de esta forma. F de x sobre lambda. A ver, ¿qué dice su intuición? Si lambda es igual a 5, la gráfica de G es más delgada o más ancha que la gráfica de F. Debería ser más, no, más delgada. Porque pues el denominador se va haciendo más grande, entonces la fracción, digamos, se hace más chica. Suponemos que la función f es de la siguiente forma, es un triangulito donde los nodos son en las abscisas menos 1, 0 y 1. Bueno, el valor máximo, no sé, tal vez es igual a 3 o no importa. ¿Qué les parece si lambda es igual a 5?
Pues aquí mostré el retrato de la función f. ¿Sí? F es una función lineal a trozos, que es constante 0 fuera del intervalo menos 1, 1, y aquí es lineal. Y lambda es igual a 5. ¿Cuál será el retrato de la función g? Por favor. Sí, sería más ancha por... Bueno, entonces esto se abriría por aquí, así, digámoslo. Poniendo que aquí está 5 y 5. Sí, es por eso, Alex. Exacto. Bueno, ¿cómo uno puede razonar? G en el punto 5 es lo mismo que F en el punto no escuché la respuesta. En 1 Ajá. debe ser. Exacto. ¿Sí entienden? Bueno, es como una razón porque en vez de multiplicar por lambda es más común dividir entre lambda en estas situaciones, aunque a veces uno multiplica por lambda, pero por lo común cuando consideramos la acción de un grupo y queremos componer una nueva función, hay que actuar con el grupo, pero de manera inversa. Bueno, aquí lambda está, por ejemplo, en R más, en números positivos, y hacemos el cambio de variable con lambda inverso, se puede decir. Es un truco común, digamos, es una situación común. Aquí no importa mucho, pero si actúa un grupo no conmutativo, ya esto se pone más importante. Muy bien. Bueno, sí. Y bueno, esta propiedad sale también fácil. Tenemos aquí, como les dije, con lambda mayor que 0. Porque pues nuevamente es hacer un cambio de variable en nuestra integral. Ahora lo hacemos de esta forma. Bueno, continuando, tenemos nuestra función, la nueva función, digamos, la g, la cual su transformada va a ser de esta forma, f de x sobre x, y tomando solamente, sustituyendo. Entonces aquí ya haciendo el cambio de variable. Bueno, Dante, aquí hay varias confusiones, probablemente son de mis apuntes. Sí, son varias de que aquí debería ser x sobre lambda. Y pues aquí entonces donde también x sobre lambda. Creo que ya. Bueno, entonces aquí haciendo el cambio de variable, nuevamente, pues aquí nada más tenemos x. Y pues también tenemos que cambiarlo. Simplemente aquí nuevamente despojamos x va a ser y por lambda es una constante, aquí va a quedar, que digamos que quedaría lambda de y. Y pues ya sale otra vez por la propiedad homogénea de la integral. Lambda sale. Y pues tenemos, y queda de esta forma dentro de la integral. Y pues ya esto es simplemente nuevamente la transformada, pero pues con este factor. Entonces quedaría que la transformada de Fourier de la función dilatada, como la tenemos definida, va a ser simplemente lambda por la transformada original. Y bueno, esto sale fácilmente por, como les digo, las propiedades de la integral y la exponencial. Ok. Bueno, ahora la transformada de Fourier y la modulación de la función. Tenemos que ahora tenemos un escalar eta y definimos nuestra función g de esta forma, con este exponencial, con eta aquí. Entonces, la transformada de g vendría siendo
la transformada de f de xi menos e, ¿no? Y esto se hace, no necesitamos un cambio de variable, solo calculamos la transformada de Fourier de la función directamente. Y bueno, por las propiedades de la exponencial, esto se suma de esta forma. Aquí dejando este menos de esta forma para que coincida con nuestra definición de transformada de Fourier. Y bueno, de aquí ya todo esto es, valga la redundancia, nuevamente la definición de transformada de Fourier de f evaluado en xi menos e. Lo siento, otra vez el final. Muy bien. ¿Okay? Bueno, ahora continuando con las propiedades, nos continúa ver la transformada de Fourier de la función conjugada. Es decir, tomar simplemente, pues, la transformada de Fourier de nuestra conjugada. Y aquí nuevamente solo hacemos este cambio de variable de función, digámoslo. Este cambio de función la definimos de esta forma. Pero, pues bueno, aquí salen las propiedades. Entonces aplicamos, comenzamos viendo la transformada. La transformada de G, pues va a ser de esta forma. La exponencial por la conjugada de F de mu. De aquí, bueno, si lo vimos, aplicando la integral va a ser lo mismo que la doble conjugada de la misma integral. Esto, pues, bueno, propiedades básicas de los complejos. Entonces aquí, bueno, digamos lo que entra una conjugada dentro de la integral, tomamos una de ellas y entonces quedaría ahora todo dentro aquí conjugado. Y f se va a quitar. Bueno, el conjugado de nuestra función va a ser f conjugada conjugada, va a quedar simplemente f normal. Y aquí, pues el conjugado de la exponencial, vamos a tomarlo como, se va a tomar el conjugado de la exponencial simplemente por el desarrollo. Aquí nos va a quedar esto, y tenemos que el conjugado de una exponencial entra un signo menos. Entonces es por eso que está menos. Eso yo bueno, si tienen dudas, lo vi mediante viendo la exponencial como coseno de x más y seno de x y tomando las propiedades de que el seno es impar y el coseno es par. Y ya simplemente, bueno, así sale fácilmente para ver eso. Y pues aquí ya tenemos ese desarrollo y pues lo que está dentro de nuestra integral es bueno, toda nuestra integral más bien es la transformada de Fourier de menos xi. Y pues como nos quedó una conjugación todavía afuera, es por eso que sale que la transformada de Fourier de la función conjugada va a ser la conjugada de la transformada de Fourier evaluada en menos xi. Entonces, si conjugamos la función original, que se puede decir que con la transformada de Fourier, ¿qué pasa? Son como dos cosas. Una es... se conjuga y como que se refleja, ¿no? Exacto. Yo siempre me pierdo en estas propiedades, pero lo bueno es que son muy fáciles de demostrar. Entonces, cuando olvidamos alguna propiedad, rápidamente repetimos estos razonamientos. Sí, salen bastante fácil. Una observación. Dante explicó muy bien que la conjugada, por ejemplo, de E a la IA es lo mismo que la función exponencial de menos IA. Uno puede demostrarlo con cosenos y senos si utiliza la fórmula de Euler. O otra manera de demostrarlo es en forma más general demostrar que la conjugada de E a la Z es E a
a la z conjugada, demostrarlo usando la expansión en series y pasando el límite. Bueno, primero considerar sumas finitas de la serie de la función exponencial, usar las propiedades aritméticas de la conjugación y luego pasar el límite. Ambos caminos son buenos. Ok, profe. Ok. Entonces, ahora la transformada de Fourier de la parte real y de la parte imaginaria de una función. Tenemos que si definimos por u a la parte real de nuestra función f y v a la parte imaginaria de nuestra función f, entonces la transformada de Fourier de u va a ser igual a esta forma. Y la transformada de Fourier de v es igual a esta otra forma, ¿no? Y bueno, esto se hace expresando u y v a través de f y f conjugada. De variable compleja tenemos que, bueno, la parte real de una función o de un complejo se puede calcular de esta forma. Y la parte imaginaria igual se puede calcular de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, para llegar a las transformadas, ya solamente aplicamos la parte a estas funciones, la linealidad de la transformada de Fourier, tanto para la suma como para los escalares, y la propiedad anterior que nos explicó antes sobre la función conjugada. Y viene saliendo a esta. Y bueno, aquí ya nada más es simplemente un resumen de todo lo visto. Digamos que aquí no se ve nada nuevo, solamente para tener todos los resultados condensados en una tablita. Aquí, como los vamos tomando, aquí parámetro, pues porque es el desplazamiento, ¿no?, de nuestra función. Aquí no tenemos parámetro, o en todo caso, yo digo que podríamos poner aquí un -1, pero pues como que está de más. Es la transformada de la función reflejada, la transformada de la como función dilatada, aquí queda, transformada de La modulación de la función. sí, tengo el nombre, y pues la transformada de la conjugación de la función. Aquí simplemente, repito, es un condensamiento de lo que vimos, de los resultados, no es nada nuevo, simplemente para tenerlo a la mano. Y pues creo que es todo, ¿no? Excelente. Vamos a ver un par de ejercicios aquí con su presentación, será muy cómodo. Puede regresar, por ejemplo, a la página 7. Bueno, una pregunta. Supongamos que f es una función real. Si f es una función real, es decir, para todo x, en el dominio, en los reales, tenemos que f de x conjugada coincide con f de x, ¿verdad? Esto significa que f es una función real, o para casi todo x, esto no importa para la integral. Entonces, ¿qué conclusión podremos hacer sobre la transformada de Fourier de f? ¿Qué propiedad tendrá la transformada de Fourier de f? Que su transformada es igual a la de la transformada reflejada. Transformada de Fourier de f es igual a Bueno, sería f de menos xi. f gorito de menos xi. Bueno, sí, f gorito. No, pero pues la conjugada como función real, Pero la conjugada de la transformada. ¿Qué falta en la fórmula que está escrita abajo? Pues el conjugado que dijo esta Elisa. Exacto. Falta la conjugación. Miren, f es real y Sí, para f... transformada es compleja, ¿no? Transformada es compleja.
Bueno, a veces puede ser real, pero la propiedad exacta se escribe así. Ok. Pueden también pensar, ajá, y si vamos a suponer, además de esto, si suponemos que f de menos x es igual a f de x, si suponemos que f es par, pueden pensar en este caso, si la función es par, ¿qué podemos decir sobre su? A ver, pueden mostrar la página donde se trata de la transformada de Fourier de la función reflejada, cuando multiplicamos el argumento exacto. ¿Qué les parece? Si la función original f es par, si no se cambia al poner menos en el argumento, ¿qué propiedad tendrá su transformada de Fourier, f gorrito? También es par. Exacto, también es par. Bueno, y un ejercicio como corolario de estos dos, si la función original f es al mismo tiempo real y par, ¿qué propiedades tendrá Pues su entonces ahí sí transformada? se tendría que las transformadas son iguales, ¿no? ¿Quiénes son iguales con quién? No entendí. Bueno, la transformada. O sea, regresando a lo de que la función conjugada, bueno, la conjugada de la transformada. No, perdón, la transformada de la función conjugada, pues sería igual a la transformada de la función normal, ¿no? Ahí déjelo anoto que me hice vueltas. Es que la conclusión final sugiero hacer en términos de f gorrito. Solo debe participar f gorrito y ninguna otra función. Sí, bueno, Eso tal vez tendríamos será un que, poco más cómodo regresar a la página bueno, con la conjugación, ¿verdad? Esta propiedad es un poco más complicada. Ajá. Entonces, suponemos que f coincide con su conjugada y también f es par. Suponemos estas dos propiedades para todo x. Ya tengo flojera de escribir, pero se cumple para todo x. Entonces, ¿qué conclusiones podemos hacer sobre la transformada de Fourier de la función f en este caso? pues, De que es par, que su transformada de Fourier también va a ser par. Una, Sí. pero bueno, aquí esta primera condición, aquí me causa, bueno, o sea, siguiendo el desarrollo de lo que tenemos aquí, pues esta sería igual a f, y entonces aquí al meter el conjugado sigue siendo f, pues no, sí queda igual, ¿no? Sería f gorrito de, sí, normal. Bueno, positivo. bueno, en este caso no hay necesidad de hacer estos pasos que están escritos, ¿verdad? Sí, sí, es que me estaba confundiendo, por eso los hice de más. Bueno, pueden repetir la demostración en este caso o pueden usar el resultado final. Ya sabemos que se cumple esto, pero como estamos suponiendo que G coincide con F, entonces simplemente esta propiedad se escribirá con F gorrito, ¿verdad? Entonces, F gorrito de Xi coincide con F gorrito de menos Xi conjugada, ¿verdad? Estamos suponiendo que F coincide con G, entonces esto es lo mismo que F gorrito. Bueno, y la propiedad par de F, como ya dijeron bien, implica la propiedad par de su transformada de Fourier. Entonces, al combinar estas dos propiedades se puede sacar la tercera. ¿Cuál? Que la transformada de Fourier va a ser real.
Exactamente. Que f gorrito de xi coincide con f de gorrito de xi, ¿verdad? Ya no es necesario poner menos xi porque es par. Conjugada. Bueno, de estas tres igualdades, cualquiera dos implican la tercera en realidad. Entonces, la conclusión final en forma simple, ¿cuál es? Si la función original es par y toma valores solamente reales, entonces Su transformada de Fourier es par y también toma valor real. exacto, exacto. En realidad, estas conclusiones son invertibles. Es sí, solo sí, gracias a la propiedad inyectiva de la transformada de Fourier, pero todavía no la hemos demostrado, por eso no mencionamos. Pero la transformada de Fourier tiene propiedad inyectiva, si una función es de clase L1 y su transformada de Fourier es 0, entonces la función original debe ser 0 casi en todas partes. Excelente. Bueno, una cosa más para que ustedes sientan mejor qué hace la transformada de Fourier. Recuerdan, bueno, aquí la explicación no será exactamente, no será formal, no será rigurosa, pero a ver si regresamos a la definición de la transformada de Fourier, la primera página, para que no distraernos con otras cosas. Muy bien. Recuerdan, si estamos en un espacio de Hilbert y tenemos un vector A y tenemos un vector, por ejemplo, V, y queremos proyectar el vector A sobre el vector V. Bueno, este vector, que es la proyección, lo denotamos por P sub A, V. ¿Cuál es la fórmula para este vector? Es el producto interno de A con B entre A con V, perdón, sobre la norma de A por A. Bueno, Para en número. el numerador yo voy a usar el convenio matemático que el producto interno es lineal respecto al primer argumento, entonces escribo así. Y si ustedes aceptan el otro convenio que es lineal respecto al segundo argumento, hay que intercambiar de lugares. ¿Qué falta corregir en esta La A fórmula? al cuadrado, la norma de A al cuadrado. Exacto. Es la fórmula para la proyección. Bueno, lo que estamos haciendo aquí, pueden pensar que estamos tomando casi como un producto interno de f con, con el carácter, como lo denotábamos, ya se me olvidó, kappa o lambda o psi o ¿qué letra? Phi, ¿no? Phi sub xi. En las series de Kappa sub Fourier psi. era phi, ¿verdad? Ajá. Y en lo que nos explicó Elisa, ¿cuál fue la notación para los caracteres? Ya se me olvidó. Kappa sub psi. Ujú, ¿Cómo? sí. ¿Cuál Kappa letra? sub psi. Kappa. Kappa, sí, ok. Kappa sub xi de, bueno, de x. Entonces, el carácter que corresponde a la frecuencia xi está en forma conjugada aquí. Entonces, es más o menos análogo de esto, ¿verdad? Es como producto interno. Bueno, no es análogo exacto porque este carácter no es una función de clase L2. No podemos tratarlo como producto interno verdadero, pero bueno, si suponemos que f se anula fuera de un segmento, algo así, y pensamos que solo integramos sobre un segmento, entonces es casi como producto interno. Entonces, esta expresión, el producto interno de dos vectores, de alguna manera nos sirve como un indicador, una medida de similitud entre estos vectores. Si f oscila más o menos como esta capa, su producto interno será grande, y si oscilan, digamos, con frecuencias diferentes, si
f no obedece de ninguna manera el comportamiento de esta cosa y es en cierto sentido independiente, entonces hay más chances que la integral sea pequeña. Entonces, cuando esta integral tomará valores grandes, cuando el comportamiento de f es en cierto sentido similar al comportamiento de este oscilador elemental kappa sub xi. La integral del producto de una función por su conjugada, en cierto sentido, es medida de su similitud. Bueno, más precisamente hay que dividir entre las normas, etcétera, pero quiero que ustedes vean que es como la medida, la manera de sacar qué tanto f tiene de esta frecuencia. Entonces, usando analogías muy tontas y raras para determinar cuántos huesos tiene una persona humana, cuánto pesan sus huesos, del punto de vista de espacios de Hilbert o de integrales que hacemos, el producto interno con los huesos, ¿verdad? Y así determinamos cuánto pesan los huesos en nuestro cuerpo. Si quieren ver cuánto pesa el cerebro, hay que hacer producto interno con el cerebro. Bueno, son analogías muy raras, pero ¿entienden la idea? Sí, creo que sí. Con esas analogías, sí. Ok, bueno, es solo para que ustedes como sientan mejor qué hace la transformada de Fourier, que como saca de la función su parte correspondiente a esa frecuencia, a esta oscilación. Muy bien, no sé si hay... Bueno, otro ejercicio natural. Pueden ver la integral de la función f multiplicada por ejemplo, por el coseno de xi por x o 2pi xi por x. Un ejercicio es expresar esta integral con la función coseno en términos de la transformada de Fourier de f. Y también otro ejercicio similar es con la función seno de x. Pues una solución es expresar coseno y seno por la fórmula de Euler con exponenciales y de ahí ya sale. Sería separarlas y luego tomar las partes imaginarias y reales. Es más peligroso porque f puede ser función compleja y no está muy claro la parte real e imaginaria a quién se aplica. Más seguro es representar coseno y seno por la fórmula de Euler. Okay. ¿Entienden? El peligro es que no sabemos si f es real o no. F en general es compleja y, digamos, sacar la parte real de la integral no es lo mismo que sacar la parte real de un factor, porque hay otro factor. Bueno, muchas gracias. Ustedes prepararon muy bien la presentación. Detectaron algunos errores míos. Gracias, profesor. Bueno, lo siento, voy a molestar un poco con la sugerencia de estilo. ¿Pueden mostrar la penúltima página o la última donde se trata de la parte real e imaginaria? Ajá. Bueno, ustedes ya tienen experiencia de TEG mucha, entonces aquí ya puedo criticarles que por supuesto sería mejor escribir real e imaginaria como comandos, Ok. Sí. como operadores. Ok. Sí, profesor. Pero ya tienen muy buena puntuación casi en todas partes. Ponen puntos al final de las formas, ya es una señal de la gente que sabe leer y escribir. Gracias. Gracias, profesor. Bueno, sigue la propiedad de la transformada de Fourier de la derivada, ¿verdad? Sí. Adelante. Voy. Aquí está.
Ah, no, perdón, esta no es, esta no es. Sí, sí, sí es, perdón, no le cambié el título, copié la presentación y no me fijé en el título. Una disculpa, esta es. Vamos a ver la derivada de la, bueno, y la transformada de Fourier. No, tenemos como preliminares un par de lemas. Primero, si tenemos una función integrable en L1, entonces el límite cuando, bueno, sobre los reales la función. El límite cuando b tiende a infinito de la integral de b hasta infinito de esta función tiende a cero. O bueno, el límite cuando b tiende a infinito es cero. Entonces, procedemos considerando una sucesión de funciones donde gk, donde para cada k, gk es el valor absoluto de g por la función indicadora del intervalo k, desde k hasta infinito. Entonces, bueno, esta sucesión de funciones converge puntualmente a la función constante cero y además es decreciente. O sea, cada conjunto k más 1 está contenido en perdón, cada intervalo k más 1 está contenido en el intervalo desde k hasta infinito. Entonces, por eso es decreciente. Y pues cada una de estas es mayor o igual que cero. Y además, cada uno de estos gks en valor absoluto se acota por la función g original. Entonces podemos aplicar el teorema de convergencia dominada con lo que ya tenemos. Y tenemos que el límite cuando k tiende a infinito de la integral desde k hasta infinito de la función del valor absoluto de g, pues es lo mismo que integrar gk, o bueno, el límite de las integrales de gk. Y el teorema de convergencia dominada nos permite meter el límite y entonces, como estas convergen a cero, la integral converge a cero, como se quería demostrar. O bueno, el límite de las integrales tiende a cero cuando k tiende a infinito. El límite es cero. Bueno, en este razonamiento no se utilizó la propiedad decreciente, ¿verdad? No solo la señalé. También hay otras modificaciones. Hay un teorema de la convergencia decreciente, pero es corolario de la convergencia dominada, así que no hay mucho sentido. Excelente. Bueno, de este lema podemos obtener este otro lema. Si g es una función en L1 sobre los reales, entonces la integral desde a infinito para cualquier número real a de g es el límite cuando b tiende a infinito de la integral desde a hasta b de la función g. Y pues si tomamos un b mayor que el a, podemos escribir la integral como la integral desde a hasta b de g más la integral desde b hasta infinito de g. Y entonces utilizamos el lema anterior nada más en los límites. Bueno, tomamos el límite aquí, ¿no? Y bueno, así como está separado, entonces tenemos que, por el lema anterior, esta integral es, este límite es cero, entonces solo nos quedamos con la primera parte, la integral desde a hasta b de g. Muy bien. En el lema anterior creo que hay un pequeño detallito. A ver, puede regresar. Sí. Bueno, aquí gk es una sucesión, ¿verdad? Sí. Y integrar las funciones gk es como integrar la función g desde k hasta más infinito, ¿verdad? Así es. Y el límite original no integramos desde k hasta más infinito con k natural, sino integramos de b a más infinito y b puede tomar todos los valores reales. Bueno, nos importa cuando son valores positivos grandes. Entonces, formalmente, la demostración escrita, todo es correcto, pero no está demostrado el resultado enunciado, ¿verdad? Porque solo se demostró que el límite cuando k tiende a infinito es cero.
Sí. ¿Cómo Pero- complementar la demostración? Es muy fácil. ¿Cómo completar la demostración? Mm, Por ejemplo, la integral desde 7.2 hasta infinito de la función. No, podemos trabajar con el módulo de g, porque la integral sin módulo se acota por la integral con el módulo. Esta integral podemos comparar con ¿cuál integral? es, esta integral es menor o igual que la integral desde 7 hasta infinito. Exactamente. Bueno, usando esta idea se puede completar la demostración, ¿verdad? Sí, Es sí decir, podemos acotar a cada b por arriba con un número natural. bueno, b acotamos por abajo Arriba y por abajo. y la integral se acota por arriba. ¿Sí? Ujú. Exacto. Bueno, de manera formal, ¿qué significa el límite que obtuvimos abajo? Que dado un epsilon, existe un índice, no sé, por ejemplo, m, tal que para cualquier k mayor o igual que m, la integral es menor que epsilon, ¿verdad? Sí, Y para este límite nos dan un epsilon y tenemos que encontrar también un m mayúsculo. algún número a partir del cual la integral será pequeña. Sí, ¿Cuál número nos puede servir? b menos, bueno, la parte entera de b. Ah, bueno, una cota. B debe ser mayor que cuánto para que se cumplan cosas buenas. Bueno, tiene que ser mayor que este m que... Ujú, exactamente, el mismo m nos sirve. Si b es mayor que m, entonces podemos comparar la integral de b a más infinito con la integral de m a más infinito y ya, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces tal vez podríamos notar primero que esta cosa, bueno, con módulo de g, es decreciente respecto a b, ¿verdad? No pensando solamente en la asociación, sino... Ajá. Sí, en general es decreciente respecto a b. Exacto. Muy bien. Bueno. Bueno, entonces este lema lo tenemos. Y ahora sí vamos a ver sobre la transformada de Fourier y la derivada. Primero tenemos una función integrable sobre los reales, tal que la derivada existe y su derivada también es integrable. Entonces, la transformada de Fourier de f, aquí me equivoqué, aquí debe de ser la derivada. Perdón, la transformada de la derivada de f. mm, o sea, aquí, la transformada de la derivada es 2pi xi por la transformada de la función original. Entonces, primero, como f es integrable, pues el límite cuando x tiende a infinito del valor absoluto de f pues es cero, ¿no? Fuera de, como que las cosas interesantes de la función pasan, pues no en el infinito. En el infinito, No, pues no. aquí esto no me gusta. El lema 1 no dice esto, ¿verdad? El lema 1 No, habla de las integrales. sí, pero me imaginé que la función como la integral tiende a cero sobre intervalos pues que siguen siendo como infinitos, la función no puede hacer muchas cosas interesantes en infinito. Bueno, esto Como sale de esta suposición sobre la que la derivada es derivada. Ujú, integrable. ujú. Bueno, nos falta demostrar esto. Es una cosa importante. Aquí Sí. creo que yo no escribí en los apuntes, lo siento. Ah, mm, estamos suponiendo que f' es de clase L1. Ujú.
Y esto implica que la función f original es absolutamente continua, se recupera por medio de... Teorema fundamental del cálculo. Bueno, esto no implica, lo siento, aquí yo mentí un poco. Bueno, si la derivada existe en cada punto, todavía está bien. Bueno, vamos a suponer que la función original es absolutamente continua. Esto significa que, en otras palabras, estamos suponiendo que la función f se recupera a través de su derivada. Lo vamos a suponer. Entonces, la función f, además de ser de clase L1, es absolutamente continua en intervalos de la forma de menos a a para cada a. Para cada a, la restricción de f pertenece a esta clase, absolutamente continua. Y entonces, f, por ejemplo, de x, ¿cómo se escribe? F de x se escribe como la integral de 0 a x de su derivada, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces le pido escribirlo. Ay, F de x menos f en 0. uy. F de X. O tal vez mejor escribir f de x menos f de y, suponiendo que x y son dos puntos. No sé, F de Y. Este se puede ver como la integral desde Y hasta X de F'. Ay. Excelente. Pues, hay que entender qué hacer con esta fórmula para... Bueno, de aquí yo creo que sería como f de X se puede ver como la integral más f de Y para cada X con Y fijo. Bueno, lo voy a poner así ya sin el... Ujú. Y no saldría de aquí que es absolutamente continua en intervalos como había dicho. Bueno, suponer que f se recupera a través de su derivada es equivalente, que f es absolutamente continua. Uno puede pedir una cosa o la otra. Bueno, esto va a salir si pedimos que f' existe en cada punto, no solamente en casi cada punto, sino en cada punto. Por ejemplo, para las funciones constantes, si f es constante a trozos, imagínense que f es una función característica de un intervalo, entonces por supuesto la función f es L1 si el intervalo es finito, es acotado. La derivada existe casi en todas partes, pero la derivada es la constante es 0, ¿verdad? Y la función no se recupera por su derivada si pedimos la existencia de la derivada solo casi en todos puntos. Entonces aquí la derivada pedimos que exista en todos puntos. Creo que con esto va a salir. Bueno, ahora miren, ¿qué hacer con esta propiedad? Yo creo que podemos usar el criterio de Cauchy de la existencia del límite. ¿Verdad? Cuando x y ambos son grandes, por el lema 1 que demostró esta integral será pequeña, por la suposición que f' está en L1.
Y la diferencia de los valores f de x menos f de y será pequeña. Esto implica que existe límite de f en el punto, por ejemplo, más infinito. ¿Sí? Sí. Y bueno, si ya sabemos que existe el límite, ¿cómo demostrar que este límite es 0? Pues si no fuera cero, la integral ya no converge. Ajá, f cerca de infinito para x grandes es cercana a su límite. Este límite no sabemos quién es, pero es L. Y f será, por ejemplo, más grande que L medios. En todo el rayo, a partir de cierto momento, la función f será cercana a L. Y entonces podríamos decir que f de x será mayor o igual que L medios, ¿verdad? Integramos de ambos lados y pues no. Ajá. La Vamos a función integrar. f. Exactamente. Esto se va a cumplir para todos los x a partir de cierto momento en todo el rayo derecho. Ajá, y sí, L debe ser 0. Bueno, es un razonamiento posible. Tal vez pueden encontrar algún otro. Pero sí, bueno, entonces no solo como f es integrable, sino como f es integrable y f' es integrable. ¿Sí? Sí, De estas dos suposiciones va a salir. ok. Bueno. Bueno, por otro lado, necesitamos recordar o ponemos nada más como recordatorio, la transformada de Fourier de f se calcula con esta fórmula, ya hemos visto, pero podemos escribirlo así como el límite cuando m tiende a infinito de la integral sobre el intervalo menos mm, aquí está escrito con valor absoluto, de f de x por e a la menos 2 pi i xi x. ¿Esto es por qué? Pues, Porque la integral sobre los reales es el límite de estas integrales. pues por los teoremas bueno, aquí también podemos utilizar el teorema de convergencia dominada, el teorema de convergencia monótona. Entonces, por el lema 1, o entonces aplicarla en más infinito y menos infinito, o razonar de manera similar al lema 1, ¿verdad? Sí. Sí, podemos escribir la integral esta como este límite. Y bueno, vamos a definir g xi como este cociente, la exponencial de de menos 2 pi i xi x entre menos 2 pi i xi. Es como una antiderivada de la exponencial. Entonces integramos por partes con la f por g' por g' xi. O sea, la derivada de g' xi es solo la exponencial, ¿no? Porque dije que es una antiderivada. Entonces la integral desde menos m a m con m positivo se escribe así, integrando por partes se escribe así, con esta diferencia primero, menos la integral desde menos m a m de f' por g xi. Y tomando el límite cuando m tiende a infinito, ya vimos que f va a infinito, f va a cero, perdón, cuando m va a infinito. Entonces esto se desaparece. Nos queda únicamente la integral de f aquí puse de f' por g xi, perdón. Entonces esta integral, f por g' es igual a menos la integral de f' por g xi desde infinito hasta infinito. Entonces, este menos que sale de integrar por partes se va con este menos de la definición de g xi. Y tenemos que es 1 por la homogeneidad de la integral, es 1 entre 2 pi i xi por la transformada de Fourier de la derivada de f. Bueno, me salté varios pasos, pero quedó todo en una, en una diapositiva. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Tienen algunas dudas sobre esta demostración? Ujú.
Bueno, en el enunciado yo cometí un error, lo siento. Sí. Parece que hay que pedir que f sea absolutamente continua en intervalos finitos. Ujú. Bueno, una condición un poco más fuerte es pedir que f' no solamente exista, sino f' sea una función continua también. Cada punto, si f' es continua en cada punto, entonces, por supuesto, f es absolutamente continua en intervalos finitos, en intervalos acotados. Y de allá sale que se puede aplicar la integración por partes, se puede recuperar f a través de su derivada, se cumple esta propiedad, etc. Entonces aquí creo que hay que pedir un poco más que la existencia de la derivada en cada punto, un poco más. Ok. Bien. Bueno, en la práctica pueden pensar que si f' existe es continua, entonces, en otras palabras, f está en la clase L1 y en la clase C1 de las funciones continuamente derivables. Y además f' es de clase L1. Mm. Bueno, de este resultado tenemos, sí, este corolario. Si f es una función integrable que tiene derivada y que su derivada también es integrable, entonces el límite cuando xi tiende a infinito de xi por la transformada de f es 0. Y pues se sigue del lema anterior y del lema de Riemann-Leibniz para funciones integrables en R. Bueno, sí, de aquí. Xi por f, pues va a ser 2pi por f' y pues ya sabemos que es aquí xi por f' se va a cancelar el xi y este por el lema de Riemann-Leibniz tiende a 0. Y ahora tenemos esta proposición. Tenemos f una función integrable y suponemos que la integral del valor absoluto de x por el valor absoluto de f de x es finita. Entonces f gorrito va a ser derivable y además su derivada va a ser esta. O sea, la integral de menos 2pi i xi por f de x por e a la menos 2pi i xi de x xi. Y lo que vamos a hacer es ver que la función esta, la f gorrito, cumple con las condiciones del teorema de la regla de Leibniz y la vamos a aplicar y ya. Entonces aquí utilicé la notación del profesor de las secciones, es decir, sea phi de x y xi, f de x por e a la menos 2 pi i x xi. Entonces aquí estamos tomando un xi fijo e integramos respecto a x. Entonces tenemos la integral, para cada xi la integral, ay, sí. Sí, en valor absoluto la integral sobre x es finita. Y para cada x en R, tomando x fijo, la derivada respecto a xi, bueno, se puede obtener la derivada respecto a xi. Y la calculamos aquí, que va a ser menos 2pi i x por f de x por e a las menos 2pi i x xi. Y además, esta derivada en valor absoluto es 2pi por el valor absoluto por el valor absoluto de x, la cual sabemos que ya es integrable. Entonces, estas tres condiciones son las que pide la regla de Leibniz, que esta sea integrable, que sea derivable respecto a xi, tomando x fijo, y que la derivada del valor absoluto sea menor o igual que una función integrable, la cual la tenemos por suposición. Entonces, aplicando la regla de Leibniz, tenemos el resultado. Nada más derivamos respecto a xi dentro de la integral. Y listo. Muy bien, entonces aquí utilizamos la regla de Leibniz para las integrales de Lebesgue.
Pero si alguien, digamos, nunca vio esta regla de Leibniz en su vida, la demostración en el contexto de los integrales de Lebesgue, recuerda cuáles son las herramientas que se usan en la demostración. La demostración no es simple, son como, no sé, 1 o 2 páginas grandes, Sí, pero ¿cuáles son las herramientas principales? no recuerdo. Bueno, se utiliza el teorema del valor medio y el teorema de la convergencia dominada. Y se puede decir que esta condición que usted comprobó al final de la página anterior, que la derivada se acota por una función integrable, bueno, aquí coincidió gracias al hecho que exponencial tiene módulo 1. En general sería suficiente tener así. Y esta acotación de la derivada por una función integrable garantiza la aplicación del teorema de la convergencia dominada en algún momento de la demostración. Muy bien. Y bueno, es todo por mi parte. Bueno, aquí dicen las 2 proposiciones principales que vimos. Una dice que cuando derivamos la función original y luego sacamos la transformada de Fourier, aquí f', ¿verdad? En este momento. Sí, ahí voy. Entonces, ¿qué pasa con la transformada de Fourier? Se multiplica por xi, por la variable que está del otro lado, es decir, por la frecuencia, y Por 2pi. Y por 2pi. Bueno, aquí i es importante. 2pi es como cuestión de convenios. Si alguien define la transformada de Fourier con otro coeficiente, no va a aparecer 2pi, va a aparecer otro coeficiente. Esto no importa mucho. Pero que se multiplica por xi, por la variable, y por i, esto sí es importante. Y, bueno, por cierto, si aplicamos la transformada de Fourier a la segunda derivada, ¿qué les parece que va a suceder? Pues tendríamos 4 menos 4pi cuadrada, xi cuadrada por f, por la f original. Xi al cuadrado por f gorrito de xi, ¿verdad? Ujú. Bueno, digamos, bueno, xi al cuadrado siempre es algo positivo, ¿verdad? Sí. Bueno, no negativo. Se multiplica por la transformada de la función original, se puede decir, y se multiplica por un factor estrictamente negativo. Entonces, bueno, la derivada es un operador lineal no acotado y en los cursos estándares de análisis no alcanzamos la teoría de operadores no acotados, aunque se usan muchísimo en ecuaciones diferenciales, en física. Pero para los operadores no acotados también se puede pensar cuando son simétricos o cuando son autoadjuntos o cuando son positivos. Y esta propiedad más o menos dice o implica que si alguien define la segunda derivada como un operador no acotado en el espacio L2, esta transformada, bueno, la segunda derivada será un operador estrictamente negativo. Será un operador negativo. Aplicar solamente derivada está relacionada con, como se dice, hacer algo grande. Las frecuencias salen grandes y se multiplica por i. En el espacio fase se hace como cierta rotación rara de la función en el mundo de Fourier. Y sacar la segunda derivada es multiplicar por un factor grande y además multiplicar por algo estrictamente negativo. Entonces, si alguien quiere, por ejemplo, trabajar con la segunda derivada y que el operador sea positivo, tiene que poner el signo menos. ¿Sí? Por ejemplo, en la teoría de la ecuación de Schrödinger, para
para que el operador salga positivo, es cómodo poner el signo menos antes de la segunda derivada. ¿Verdad, Sergio Manuel? Sí. Sí. Entonces, por su naturaleza, la segunda derivada es como un operador negativo. Y muy frecuentemente en la teoría de ecuaciones diferenciales se pone el signo menos para convertirlo en algo positivo. Bueno, lo mismo con el operador de Laplace en el caso multidimensional. Ok. Entonces, ¿qué dice esta proposición? Si derivamos f en su mundo original, en el mundo de Fourier se multiplica por xi, bueno, y por este factor de normalización 2pi. ¿Y qué dice la otra proposición? Se Pues, puede enunciar derivar. de qué manera. Para que del otro lado de Fourier se saque la derivada, si queremos que salga la derivada del otro lado de Fourier, del lado original, tenemos que multiplicar por este factor, ¿verdad? Multiplicar por y, por x, bueno, y un factor de normalización. Entonces, uno puede resumirlo de manera un poco imprecisa. Si tenemos aquí f gorrito. Si aquí tenemos f', del otro lado sale f gorrita multiplicada por 2pi xi. Bueno, voy a escribir xi y este 2pi es correcto en nuestra normalización, pero si alguien define la transformada de Fourier con otro coeficiente, entonces esto ya no importa. Entonces un coeficiente por 6xi. Y si alguien quiere obtener la transformada de Fourier, pero su derivada de este lado, entonces del lado original, donde está como el tiempo, el lado izquierdo es el mundo de tiempo, el lado derecho es el mundo de frecuencias. Entonces del lado izquierdo tiene que multiplicar f por menos i x. Por menos ix. Bueno, con una constante. Este menos tampoco es muy importante, pero y x sí son importantes. Excelente. Bueno, estas dos propiedades de la transformada de Fourier junto con la fórmula de inversión que no tenemos, o junto con la propiedad inyectiva que tampoco tenemos, son cruciales para resolver algunas ecuaciones diferenciales simples por medio de la transformada de Fourier. Por ejemplo, es una manera de deducir la solución general de la ecuación de calor cuando la ecuación está escrita en términos de la segunda derivada. Bueno, es una ecuación con derivadas parciales y aplicamos la transformada de Fourier respecto al espacio, me parece, ¿verdad? Y sale una ecuación diferencial respecto al tiempo, la cual ya se puede resolver fácilmente. O sacar también la transformada de Laplace respecto al tiempo. Hay varios caminos. Bueno, entonces estas propiedades son cruciales para aplicar la transformada de Fourier a las ecuaciones diferenciales. Pues creo que es todo, ¿verdad? Sí, es todo. Voy a dejar de compartir. Bueno, lo siento, hoy tengo una reunión de trabajo a las 12:30, así que con esto terminamos la clase. Creo que ya podemos parar la grabación.